Bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de los contratos que tienen que ver con la supervisión técnica. Ya habíamos visto de que también hay contratos para obras y hay diferentes tipos de contratos para realizar las obras, pero ahora vamos a ver acerca de los contratos para supervisión, ¿sí? ¿Cuándo puede contratarse la supervisión? Por lo general, cuando los proyectos son muy grandes, ya hace falta un mejor control. Puede que sea una obra sobre la construcción de una carretera ya de algunos kilómetros y una sola persona no puede atender toda la obra. Hay muchos controles que se tienen que hacer. Tienen que hacerse controles topográficos, controles de conformación, si está bien compactado, si el material es apropiado. También tienen que hacerse control de la capa asfáltica. Hay varios ensayos, los ensayos Marshall y demás. Y por otra parte está el pavimentado. Y no es que se lo hace todo en uno, sino que se lo va haciendo por etapas y se necesita un control constante. Así que para eso se suele contratar a empresas que se dedican a la supervisión, donde hay un solo supervisor que es el que maneja todo, y tiene otros subsupervisores, por decirlo así, que van atendiendo diferentes etapas de la construcción y ellos se encargan de revisar todo lo que se va haciendo durante la construcción. Entonces, para eso se requiere el contrato de una empresa supervisora. Y además, para poder verificar, esta empresa necesita tener equipo. Ya necesita tener equipo topográfico, no es simplemente un nivel. A veces se necesita una estación total u otro tipo de equipos parecidos, navegadores. Se necesita un laboratorio para verificar densidades de compactación, las pruebas para el cemento asfáltico, los ensayos Marshall y los que correspondan, ya para ensayos para las muestras bituminosas y demás. Se requiere tener equipo, ¿ya? Y también los supervisores necesitan trasladarse, tienen que tener una movilidad y cosas por el estilo. Entonces, por eso muchas veces conviene contratar una empresa, ¿no? Para que pueda hacerse cargo de la supervisión. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de ese contrato, ¿no? En primer lugar, el contrato que se hace con la supervisión técnica es similar al contrato de la construcción. Una similitud es de que, así como en la construcción se cobra por etapas, no es que se cobra todo en uno, sino por etapas, la supervisión técnica también puede cobrar por etapas. Y por lo general y casi siempre, cobra junto con el contratista. Es decir, el contratista planilla y el supervisor también puede planillar y cobrar sus servicios. Pero la empresa contratista no planilla, no cobra, entonces el supervisor tampoco cobra. Entonces, a fin de cobrar, el supervisor o la empresa supervisora también anima y agiliza las cosas como para que el contratista pueda cobrar, ¿sí? Entonces, es un mutuo, no tanto acuerdo, pero un mutuo trabajo donde ambos podrían salir beneficiados, ¿sí? El contratista que puede cobrar y la supervisión que únicamente puede cobrar si el contratista está cobrando. También se establece un monto, ¿ya? Un monto total del costo de la supervisión. También al momento de presentarse para supervisión presentan propuestas económicas en base a los volúmenes en ítems y también presenta su equipo que va a apoyar la supervisión y eh, el equipo técnico, me refiero a los profesionales que lo van a acompañar, y el equipo de laboratorio y algunas herramientas que son necesarias para realizar
la supervisión. También la supervisión puede pedir un anticipo, pero también el contrato establece multas. Si el supervisor se retrasa u ocasiona retrasos, también es sancionado y multado. Así que tiene ciertos tiempos también para poder revisar algunas cosas y entregar informes que son necesarios. Ahora, si no los hace dentro de los plazos, también se le aplica penalidades por retraso. Así que es necesario de que las empresas que se presenten como supervisión tengan todo un equipo completo, ¿no? Tienen un personal que pueden incluir dibujantes, ingenieros especialistas, hasta secretaria, ¿no? Tienen que tener una oficina y demás para poder realizar un buen trabajo de supervisión. Ahora, ¿cuándo se podría hacer la terminación del contrato de la supervisión? Hay varias causas. Primero, incumplimiento en la iniciación de los servicios una vez emitida la orden de proceder para movilizarse a la zona de los trabajos. Es decir, que si bien se ha dado la orden de proceder en el libro de órdenes, pero la supervisión no está instalada en el lugar de trabajo, no tiene su oficina, no tiene su personal, se retrasa mucho, la obra ya ha iniciado, entonces se puede terminar el contrato. Bueno, también puede ser por disolución del supervisor. Él renuncia, ¿no?, a la supervisión. O otra forma, o otra causa podría ser porque el supervisor se declara en quiebra. Puede ser también. También porque el supervisor ha suspendido sus labores sin previa justificación y se ha ausentado. Ya se ha ausentado sin haber pedido autorización al fiscal de obra. También no se moviliza para efectuar su servicio y no cumple los cronogramas, ¿sí? No presenta la información que se le pide, es negligente, no paga salarios a su personal, subcontrata, ¿no?, trabajos que ellos deberían hacer. Y cuando el monto de las multas por atraso supera el 10%. En la construcción es el 20%, pero en la supervisión es el 10%, se le da la oportunidad a que de forma voluntaria pueda rescindir, pero se obliga cuando ya llega al 20%, ¿sí? Pero pudiera tener también la culpa la entidad contratante. Hay algunas causas por las que se pueden disolver un contrato. Instrucciones injustificadas emitidas por el contratante o emanadas por el fiscal de obra. Eso se refiere a irregularidades. Firmar cosas que están mal, autorizar cosas que no están bien. Entonces ahí sí se puede rescindir el contrato, ¿no? Apartándose de los términos de contrato del contratante a través del fiscal de la obra. No hacer caso. Y cuando hay incumplimiento injustificado de pago de un certificado de presentación de servicios aprobado por el fiscal de obra. Entonces, son causas por las que se pueden rescindir contrato la entidad contratante cuando tiene la culpa, ¿no? ¿Cómo se puede fiscalizar el servicio que lleva a cabo una empresa supervisora? ¿Sí? Para esto, el fiscal de obra cumple una función importante. ¿Se acuerdan en el examen qué papel cumple el fiscal de obra? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es el papel más importante que cumple el fiscal de obra? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el papel del fiscal de obra? ¿Qué dirían, jóvenes? ¿Mm?
¿Cuál es el papel del fiscal de obra? A ver, ¿quién se acuerda de eso? Alguien sigue de fiesta ahí, ¿no? ¿Cuál sería el papel del fiscal de obra? ¿Recuerdan? A ver, Pablo, ¿te acuerdas? Es la autoridad máxima, ¿no? Que ejerce un control. También hace el seguimiento en una ejecución de una obra. No, no es esa la función. A ver, ¿qué les hace entender esa palabra fiscal? Fiscalizar. Eso. ¿A quién fiscaliza el supervisor o el fiscal? ¿Al contratista? ¿Mm? ¿A quién fiscaliza? ¿Al contratista o al supervisor? Judith, ¿te acuerdas? Jessica, ¿a quién supervisa el fiscal? ¿A quién fiscaliza? ¿Te acuerdas? Al supervisor, Inge. Sí, al supervisor. Muy bien, Betsy. ¿Sí? Y también fiscaliza de que se inviertan correctamente los recursos. ¿Sí? O sea que el fiscal no tiene un trato directo con el contratista. No tendría que tener, ¿no? Por eso no podemos decir de qué es la autoridad máxima. ¿Ya? La autoridad máxima está el alcalde, ¿no? Y todos esos. O el gobernador, ¿no? Pero el fiscal simplemente se encarga de que el supervisor cumpla bien su trabajo y se asegura de que los presupuestos se están invirtiendo correctamente y se está pagando algo que está bien. O sea que los recursos del Estado se están utilizando de forma correcta, ¿sí? Y la obra está cumpliendo con las funciones por las cuales se ha ido pensando y se encarga de la parte legal y administrativa, ¿no? Entonces no tiene un contacto directo con el contratista, ¿ya? El supervisor es el que se encarga de eso, pero sí puede tomar algunas decisiones junto con el supervisor, pero que vayan de acuerdo a la funcionalidad y a cómo está funcionando la obra y lo que se espera de la obra. Así que es importante el trabajo que realiza el fiscal y él es el encargado de fiscalizar la obra. ¿Sí? Bien. Entonces, él es el que puede supervisar a la empresa contratista. En estas empresas supervisoras hay representantes del supervisor, porque uno solo no se encarga de todo, sino que hay varios que están trabajando en coordinación con un solo supervisor. Entonces, hay representantes del supervisor, ¿no? Así que, así como existe un gerente de proyecto, también existe un gerente de supervisión y varios supervisores que están en obra. Y el supervisor principal no necesariamente está en obra, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es su función? Aquí se especifica algunos puntos que muestran la función que tiene. 1. Dirigir el servicio de supervisión técnica de la obra.
o sea que dirige, ¿sí? B, representar al supervisor durante la presentación del servicio. Eso hace los que están encargados, ¿no? Representando al supervisor. Porque podrían haber supervisores Estoy matando ahora. que se encarguen de la parte de conformación, ¿Cuánto corto había sido otros tu de parte de la parte de laboratorios. Alguien está con su micrófono. Iris? Siguen otros asuntos. Y también otros que se encarguen del control de maquinaria y de personal. O sea que varios se distribuyen para realizar un solo trabajo, ¿sí? También mantienen informado al fiscal y al supervisor de obra con cualquier eventualidad que pase dentro de la obra. Coordinan con la oficina central del supervisor, estos supervisores ayudantes, presentan el organigrama completo del personal del supervisor y cómo ellos están empezando a organizar para realizar ese trabajo. Así que con todo eso, la empresa supervisora puede encarar y realizar un trabajo, ¿no? De control. Entonces, eso es importante. Ya habíamos hablado de la forma de pago que se hace paralelo al servicio y también paralelo a lo que el contratista realiza, ¿sí? Eso es importante. Bien. Ahora, la siguiente nos toca un tema que es importante y tiene que ver con la licitación y contratación. A ver, una idea de lo que es la licitación. ¿Qué entienden por este proceso de licitación y contratación? A ver, ¿quién quiere aportar con algo sobre lo que es licitación y contratación? A ver, Eric, ¿tú sabes qué es licitación y contratación? Jimmy, ¿qué es licitación, contratación, sabes? Son los ítems, Inge. No, muy mal. No, no es eso. Peter. Bueno, no es lo mismo, ya para empezar la licitación y la contratación. La licitación podríamos compararlo a un concurso, ¿ya? Hay un concurso donde hay varios participantes, donde solamente uno, por decirlo así, gana el premio. Pero ese concurso está basado en reglas, en un reglamento. En este caso, la licitación es un proceso de concurso donde los proponentes presentan propuestas económicas y técnicas para la construcción de una obra o un servicio. Por decir, hay la construcción de un colegio y presentan una propuesta económica, una propuesta técnica sobre cuánto va a costar, cómo van a hacer, qué personal van a utilizar y qué equipo van a disponer y en cuánto tiempo lo van a hacer. Y cada uno presenta una propuesta económica y técnica similar y gana, de acuerdo al reglamento, o el que tiene costo más bajo o el que tiene una propuesta técnica más completa, o ambos, ¿no? El que tiene una propuesta técnica completa y un mejor precio más bajo. Entonces, ese concurso donde se elige al más barato y al mejor preparado, al que tiene más experiencia,
se llama proceso de licitación. Entonces, el proponente que ha ganado pasa al otro proceso que se llama contratación. Entonces, contratación es un proceso donde el que ha ganado tiene que demostrar la veracidad de su información, presentar documentaciones de respaldo, garantías para proceder a firmar el contrato para la construcción. Entonces son procesos diferentes. Licitación, un proceso de concurso, y contratación, un proceso donde se evalúa si es apropiado para poder firmar el contrato. Ahora, si es que esta persona ha incumplido o no cumple los requisitos, entonces se elige al otro, o directamente se anula el proceso de contratación y se vuelve a iniciar el proceso de licitación en otra fecha. Entonces son dos conceptos diferentes que tenemos que diferenciar. Ahora, las reglas están en las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, NBSABS, son los DBCs. Ahí en los DBCs ustedes han visto una serie de reglas sobre tipo de propuesta, forma de calificación y demás cosas, hasta los formularios y demás, que es como el reglamento que todos tienen que cumplir para poder concursar en estos procesos. Entonces, la licitación se basa en cumplir con todas esas condiciones que muestran estos pliegos, ¿sí? Generalmente, las entidades estatales, como las alcaldías y las gobernaciones, recurren a estos reglamentos para el proceso de licitación, que está abierto a todas las personas que tienen una empresa legalmente establecida, ¿sí? Y se hacen concursos a fin de demostrar la mayor transparencia posible. Ahora, ¿quiénes forman parte de este proceso? ¿Ya? En primer lugar, está el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? El Ministerio de Hacienda es el que hace estas reglas y dice cómo funcionan el proceso de licitación y contratación, y hasta muestra un pliego de especificaciones y condiciones técnicas que se tienen que cumplir en la construcción. Entonces es el que pone las reglas, ¿no? El Ministerio de Hacienda. Después está la máxima autoridad ejecutiva, es el jefe de todo, ¿no? Quizás el alcalde o el gobernador, quien forma parte de la entidad estatal. Esa es la máxima autoridad, ¿no? Él es el que firma el contrato al final, ¿no? Con el contratista. Después está la autoridad responsable del proceso de contratación, ARPC. La autoridad responsable del proceso de contratación. Entonces, ¿quién es esta persona? Es un servidor público que ha sido elegido por la máxima autoridad ejecutiva